Muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy domingo, Día del Señor, estamos reunidos para así alabar a nuestro Dios como parte de nuestra adoración. Hoy, 25 de diciembre, hay muchas personas, pues naturalmente, pues que estuvieron, que hoy están indispuestas por la noche de anoche, día de cena. 24 de diciembre. Pero hoy continuamos alabando al Señor porque estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que venir a adorarle. Los ángeles fueron, le adoraron, lo anunciaron, los pastores le adoraron, los magos, reyes magos fueron, le adoraron y le llevaron presentes. Entonces nosotros también tenemos que venir. Tenemos que adorarle, continuar adorando a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro libertador, ese libertador dado por Dios. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por este tiempo, esta oportunidad de predicar tu palabra. Dirígenos y guíanos, Señor, guarda a cada uno de los hermanos, cada una de las personas, cada uno de nuestros familiares, guárdalos a todos, Señor, en donde quiera que estén. Te damos gracias por lo que hemos podido llegar al templo para así alabar tu nombre, ser edificados, y te rogamos por aquellos hermanos que vienen en camino, también por los que no han de venir. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas. Gracias por todo este año que tú nos has guardado, nos has fortalecido, nos has guiado, nos has dirigido. Gracias, Señor, te damos porque hemos visto tu mano bondadosa, te hemos visto como Dios bondadoso, Dios de amor, de misericordia, de gracia. Gracias te damos, Señor, por este año que estamos aún viviendo. Y te rogamos, Señor, para que tú nos des sabiduría de ir en nuestra vida en el próximo año. Te rogamos, Señor, que tú recibas las alabanzas, la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a pedir a nuestro hermano Misael Florentino Botello para dirigir las alabanzas, dos alabanzas. Muy buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 118, Al Mundo Paz.
Este himno nos habla, acerca de cantemos, de que suenen los himnos de alabanzas al Señor, gratos al Señor, y que se oiga en un concierto universal. Y nosotros vemos que el Señor, aquel día cuando el Señor, los ángeles anunciaron, dijeron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y el Señor pues estaba mostrando lo que había prometido, estaba anunciando a estos ángeles que se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido, que iba a enviar a su Hijo. Y pues en esta mañana vamos a ver, a buscar en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6, donde el Señor había prometido que enviaría un niño. Iba a enviar al libertador, pero este vendría, primero sería conocido como niño y anunciado como niño, y luego entonces crecería y libertaría al pueblo. Y principalmente, y el Señor estaba hablando acerca de una libertad física, pero este nacimiento era para libertarlo espiritualmente. Por lo tanto, el título en esta mañana, vamos a ver primero, pues, a leer el versículo 6 de Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y vamos a leer el versículo 6 y el 7 también. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra. Bendícela, Señor, en nuestras vidas, Señor, que podamos admirar y podamos nosotros valorar el sacrificio, el traer a tu Hijo Jesucristo como un niño y Él para así salvarnos. Te rogamos, Señor, que tú nos dirías en el nombre de Jesús. Amén. El libertador admirable y soberano dado por Dios. El libertador admirable admirable y soberano dado por Dios. Isaías 9:6 entonces nos dice: porque un niño nos es nacido. Y aquí lo primero que vemos es que un niño Dios ha dado. Un niño dado por Dios con la autoridad divina para libertar. Un niño dado por Dios con la autoridad divina para libertar. Y lo primero dice: porque un niño nos es dado. Este niño, un niño dado de Dios para libertar de la esclavitud del pecado. Este niño fue dado por Dios, y este niño, y este es el Hijo de Dios que se encarnó, tomó forma, que nació para entonces libertar de la esclavitud del pecado, más que libertar al pueblo de Israel de los gobernantes que iban a venir en esos tiempos luego de Isaías. Y más que eso, era para libertar de la opresión del pecado, del yugo opresor del pecado sobre la persona, por consecuencia de haber desobedecido a Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces inmediatamente se apoderó el pecado de toda la raza humana, porque un niño nos ha nacido, nos es nacido, nos ha nacido.
Eso fue un anuncio, una profecía, todavía no se había visto, iba a ser algo en el futuro. Pero nosotros vemos que en Lucas nos habla que ese niño había nacido. Ahora vemos lo que dice algunas de las características de este niño. Y dice en Isaías 7:14, mira Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y significa, Emmanuel significa Dios con nosotros. El mismo Dios encarnado. Vemos la naturaleza divina, Dios, el Hijo de Dios, y tomó naturaleza humana. Y había profetizado que una virgen concebiría. Por eso vemos en Lucas también, como dice en capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice así: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos el cumplimiento de esa profecía de que sería a través de una virgen. Y conocemos la historia, cómo sucedió todo. Mira el capítulo 2 también de Lucas. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador, más aún el Salvador que es Cristo Jesús. Por lo tanto vemos que, como dice, porque un niño nos ha nacido. Y vemos en segundo lugar, dice el versículo de Isaías 9:6, hijo nos ha sido dado, o hijo nos es dado. En San Juan 1:14 dice, San Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él realmente vino. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del Padre unigénito, evidenciando de que Él era realmente Dios, que Él era el Hijo de Dios. Es como dice en San Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, para que el mundo sea salvo por Él. Entonces nosotros vemos que esa profecía de que vendría hijo nos es dado, dice que Él había nacido y que había sido dado, se cumplió aquí en el Nuevo Testamento al principio. Vemos por ejemplo San Juan capítulo 4, versículos 10 a 14, cuando el Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esa agua viva no es una agua física, una agua eterna, una agua que fluye, una agua de vida eterna, una agua espiritual. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nosotros, nuestros padres, de nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Por lo tanto, nosotros vemos que es el propósito del Señor, el propósito de Dios, prometerle a la humanidad, darle este niño que iba a nacer, que iba a venir. No era simplemente para que naciera y lo veneraran y lo adoraran como niño. Él venía con un propósito. Él venía a libertar a las personas, a darle libertad de la esclavitud del pecado, de las tinieblas, para sacarlos de las tinieblas y llevarlos a su luz admirable. El propósito del Señor, de condenarlos, sacarlos de la condenación y darles salvación. Entonces nosotros vemos que no es solamente adorar al niño. Ya ese niño creció, dio su vida y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora el propósito, vemos nosotros ahora, es que el propósito fue salvarnos, darnos vida eterna, darnos de esa agua de vida eterna, agua viva. Vemos en tercer lugar que ese niño, que un niño con la autoridad, fue un niño anunciado, prometido, un niño con la autoridad divina para dar libertad y dar sanidad espiritual. Mire, dice, y el principado sobre su hombro, o sea, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Él tendrá la autoridad, Él tendrá el gobierno, Él tendrá la soberanía, Él tendrá todo poder para dar salvación a quien Él quiera, como habla en San Juan, también capítulo 3, en Mateo 11. Entonces, Isaías 22 dice así, miren, Isaías 22, versículos 21 y 22 dice, Isaías 22, capítulo 22, Isaías, capítulo 22, versículos 21 y 22. Dice así, Isaías capítulo 22, versículos 21 y 22, dice así: y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y nadie abrirá. Él es el que tiene el poder de la muerte, sobre la muerte. Él es el que da vida. Él es el que cierra la puerta de la muerte. Y Él es el que cierra cualquier puerta. Él la cierra y nadie puede abrirla. El Salmo 2, versículos 6 a 12 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mío eres tú, yo te engendré hoy. Eso está hablando en el David, pero pensando en el futuro, hablando del futuro de su Hijo, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El propósito de Dios es para que confiemos en Él. Es para que confiemos, pongamos nuestra confianza en Él para ser libertados. Mire, dice Mateo capítulo 11, que hablábamos ahorita, versículo 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos la autoridad del Señor Jesucristo dada por Dios
para esta obra. Pero Él es todopoderoso, siempre fue todopoderoso, siempre fue soberano. Ahora está hablando en su naturaleza humana, le dio toda la autoridad. Y como dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Con esa misma autoridad y poder y soberanía, el Señor nos manda a ir, nos manda a predicar la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces nosotros vemos que Él tiene toda la autoridad. Dios prometió a la humanidad que daría este libertador y tiene con toda autoridad. Mire Efesios 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos 21 y 22. Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: sobre todo principado, dice el versículo 20, le vamos a leer el 20 también, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios le dio toda la autoridad en su naturaleza humana para que Él reinara, para que Él tuviera poder sobre la muerte, poder sobre el pecado, que el poder para dar libertar al hombre del pecado y sus consecuencias. Dice el Apocalipsis 19, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros no estamos adorando a un niño, estamos dándole gracias a Dios porque Él vino como niño, los que estaban allí le adoraron, le alabaron, pero ahora nosotros tenemos que adorarle, darle gracias como hombre, como libertador, como salvador, como aquel que dio su vida por nosotros. En segundo lugar, nosotros vemos que este versículo de Isaías 9, versículo 6, nos habla de que es el que Dios nos ha dado el libertador con nombres que muestran su carácter real y divino. Muestran su carácter real y divino. Dice el versículo: y se llamará su nombre, un libertador con nombre sobre todo nombre. Un nombre sobre todo nombre. El nombre de un rey es grande, es alabado por su nombre, hay algunos, pero él dice un nombre que es sobre todo nombre, y se llamará su nombre. Será una persona, será identificado, identificable, y que Él va a reinar. Él va a ser una persona, no va a ser un espíritu, es una persona con nombre. Y dice, como vimos en Isaías 7, 14, que Dios con nosotros, dice que Él es Emmanuel, como nos muestra también en Mateo 1:23, y dice que Él es Dios con nosotros, el mismo Dios con nosotros. Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en su gloria. Por lo tanto, el mundo, la gente, la persona, cada persona tiene que creer en Él. Pero Él fue recibido y está a la diestra del Padre intercediendo por los que creen en Él, por los que ponen su fe, su confianza en Él. Por lo tanto, nosotros vemos que aunque Él sufrió, padeció, se humilló hasta lo más bajo, dice que el Padre, ¿qué hizo? Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. ¿Qué hizo el Padre con Él? ¿Qué le dio? Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por tanto, por tal razón, por haber hecho esto, Dios también le exaltó, lo elevó, lo engrandeció hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de darle ese nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, nosotros vemos que no es solamente que nació y ¡ay, qué bonito, qué bueno! Y pasando para la noche y no dejando dormir a los otros. Pero el asunto está en que es para nosotros reconocer quién es Él y que Él tiene un nombre sobre todo nombre, que Él es digno, Él es el único que puede salvarnos y Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza y que nosotros debemos de doblar nuestras rodillas delante de Él, porque un día todos tendrán que doblarla, ya no para salvación, no por adoración voluntaria, sino por obligación. Pero hoy nosotros tenemos que voluntariamente venir a Él y venir para adorar al Señor Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos. Vemos nosotros cuál es uno de esos nombres que Dios le dio. Admirable consejero. Aparece admirable y consejero, sin embargo, está hablando maravilloso, admirable, precioso consejero. Maravilloso consejero. Y mira Isaías 28, 29, ¿qué nos dice? Isaías 28, capítulo 28, versículo 29. Isaías, capítulo 28, versículo 29. Dice así Isaías, capítulo 28, versículo 29. El grano del 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. El Señor, el Padre, hace maravilloso el consejo, hace admirable el consejo. Y cuando habla de consejero, está hablando que tiene la cualidad, la capacidad, el conocimiento, la sabiduría para poder guiar. Eso era uno de las cualidades que tenían también los reyes. Entonces vemos admirable, maravilloso consejero es Jesucristo. Y San Juan 1.16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todos tomamos, pero ¿quiénes? Los que han puesto su fe en Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios 1.30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice así, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por el Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha santificado, nos ha dado la sabiduría. ¿Se acuerda como dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Dice que las escrituras escudriñalas, porque éstas te harán sabio para la salvación. Por medio de ella conocerás la salvación. Por medio de ella entonces conocerás qué hacer para ser salvo. Y el Espíritu Santo te convencerá, hablará tu vida por medio de la fe, por oír la palabra de Dios. Dice justificación por medio de Jesucristo, santificación por medio de Jesucristo, purificados, limpiados y redención, redimidos, comprados con un precio y dado a la libertad. Entonces nosotros vemos que le dio un nombre admirable, y este es el nombre que nos da la libertad. Colosenses 2.3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él puede salvar, es el único que puede salvar, porque es Jesús que vino a salvar a su pueblo. Vemos en tercer lugar que dice que es Dios fuerte.
Dios poderoso, Dios poderoso. Y Jeremías 23, 5 y 6 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Jehová el libertador. Él no vendrá, no iba a venir como un libertador, como hizo, como Gedeón o como Moisés. Él vino más que eso, Él vino para salvar, para libertar al hombre del pecado, para darle vida eterna, una libertad espiritual. Veamos Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro gran Dios y Salvador, porque Él es Dios. Él es Dios con nosotros. Y dice, estamos aguardando, esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no vendrá como un niño, vendrá como un hombre, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como Dios. Y por eso es que dice en 1 Juan 5:20, y estamos en el verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces nosotros vemos que Él vino y Él dice Dios todopoderoso, Dios fuerte, Dios poderoso. Estamos en el verdadero Dios, que es Jesucristo, el todopoderoso. También dice Padre eterno, otro nombre dado, Padre eterno, el Padre eterno. Y está hablando de la eternidad, de que estaremos seguros en Él eternamente, no por un tiempo, eternamente estaremos seguros y confiados en Él. Mira lo que dice Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 18. Isaías capítulo 8, versículo 18. Isaías capítulo 8, versículo 18. Dice así, 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios de Israel, en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Mira el capítulo 53, ahora versículo 10. 53:10. Isaías 53:10. Dice el versículo 10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ya lo hizo, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros somos parte del linaje de Dios. Dice, somos pueblo adquirido por Dios. Dice, nación santa. Dice, somos del linaje del Señor. Y dice, verá linaje, aunque no se casó, aunque no tuvo hijos físicos, pero tuvo hijos adoptados. Y eso por su muerte en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 2, 13 y 14. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos que Dios me dio. Y recordamos cuando el Señor habla, dice que mis ovejas, dice que las ovejas que el Padre me dio. Mi Padre me dio. En todo momento está hablando de que el Padre, pues, es que nos da a nosotros a su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 14 de Hebreos 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. En vista de que nosotros entonces tenemos un cuerpo, una naturaleza humana, Él se hizo también, tomó una naturaleza humana
para identificarse con nosotros, pero no solamente identificarse, más que eso, era para poder entonces tomar el lugar nuestro en la cruz del Calvario, morir por nosotros y entonces que derrotar al diablo que tenía el imperio de la muerte. ¿Ya? Dice el apóstol Pablo, ¿y dónde está muerte, tu aguijón? Dime, hazme algo, dime. ¿Dónde tú estás? Clávame, púyame. No me puedes hacer nada. Aunque muera físicamente, pero ya la muerte eterna no tiene ningún poder. Pero el Señor dice en Romanos, en San Juan, en Apocalipsis 21, dice que, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los, dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azúcar. Entonces él está diciendo, pues vino para libertarnos, pero aquellos que no conocen a Cristo, que no ponen su fe en Jesucristo, serán condenados a la muerte eterna, tendrán poder sobre ellos y eternamente estarán separados de Dios. Dice el Señor en último lugar, dice aquí en Isaías 9, 6, príncipe de paz. Uno de los nombres, príncipe de paz, libertador, dador de paz. Dador de la paz, más que de paz. Mira lo que dice Isaías 53:5. Isaías 53:5, que lo tenemos ahí mismo. Acabamos de salir de ahí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que nosotros tuviéramos paz, el castigo lo recibió él. Y entonces dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz, para que nosotros tuviéramos esa paz, él tuvo que ser castigado. Sobre él cayó el castigo de nuestra paz, para que tengamos la paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nosotros vemos, tenemos que darle gracias a Dios, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el nacimiento de Él, pero más aún por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y tenemos que darle gracias a Dios porque Él le levantó de entre los muertos. Y tenemos que darle gracias a Dios que Jesucristo es su Hijo. Y gracias a Jesucristo que Él está a diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos que darle gracias a Dios y adorar a nuestro Señor Jesucristo porque envió al otro Consolador, al Espíritu Santo, que nos consuela, nos anima, nos guía, nos fortalece en medio de las pruebas, en medio de las situaciones. Él está ahí, no se va de ahí. Entonces tenemos que darle gracias por la paz que nos ha dado. Mire Lucas 2:14. Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14. Dice el versículo: gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz. Dios envió la paz a la tierra, pero la gente no quiere la paz de Dios. Quiere luchar por conseguir paz por otros medios y aún la violencia, las guerras para conseguir la paz. No, la paz no se puede conseguir si no es con guerra. Pero el Señor Jesucristo, Dios envió a Jesucristo, que envió la paz para que tengamos paz. Sin embargo, el hombre ha desechado la paz que Dios le manda, le envía. Mire San Juan 14:27. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay que turbarse el corazón y tener miedo cuando alguien decía: está tú tranquilo, ten paz. Yo te voy a dar la paz, yo voy a resolver eso. Pero dice: no, espérate. La paz que Jesucristo da no nos produce miedo ni temor. Que si me muero, entonces ¿para dónde voy? Estamos seguros en Cristo Jesús. Y que entonces, pierdo la salvación. Estamos seguros en Cristo porque Él nos da vida eterna. En que Él cree no es condenado, dice el Señor. Entonces, dice San Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más. Ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, tenemos seguridad en Él, tenemos paz
nuestras almas. Aún en medio de la prueba tenemos paz, porque Él nos dice que Él nos da la paz cuando nosotros ponemos nuestras oraciones y nuestras ansiedades, las ponemos en las manos de Él y en oración con acción de gracia. Dice que nuestra mente y nuestros corazones tienen una paz que no ni se puede comprender, admirable. Mire 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. 5:19. Dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando